Menos mal que no eran clases largas, hemos unido la primera, la segunda o esa separada. Entonces vamos a ver lo último que nos queda del proceso administrativo, que es el control, que tiene que ver con generalidades. Vamos a hablar de la evaluación, la supervisión y el monitoreo, que hemos venido hablando en clases anteriores, pero lo vamos a tocar directamente. Y vamos a ver algunos indicadores en los servicios de salud. Entonces, esto lo hemos estado viendo y que hay, digamos, en el proceso administrativo una fase mecánica, que es la planificación, la organización. Ya hemos visto todo ese tema. Y la fase dinámica, que tiene que ver con la dirección. Y finalizamos con el control. Entonces, en esta fase dinámica operativa, tenemos que el control es de los establecimientos de salud. El control también lo podemos denominar medición. Medimos, controlamos o medimos. ¿Para qué cosa? Para corregir, y esa corrección, si es que la hubiera, nos sirve para retroalimentar. Si no hubiera ninguna corrección, también nos retroalimenta, porque esa retroalimentación, no voy a hacer preguntas, porque no quiero que no me respondan, esa retroalimentación nos sirve para hacer la planificación. Por lo tanto, comenzaremos con la parte teórica. ¿Qué es el control? Dice, es la medición y la corrección del desempeño con el fin de que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. O sea, nuevamente les vuelvo a decir, ya creo por enésima vez, que tienen que cumplir de la organización, de la empresa, llámese organización, llámese empresa, se tienen que cumplir los objetivos y los planes que están diseñados. Y decimos también que un sistema efectivo de control asegura que las actividades se terminen en forma que conduzcan al logro de las metas de la organización. Eso es lo que buscamos, que se logren las metas. Harrington dice, cuando habla de el sinónimo de control que hemos dicho que es medición, este autor dice, si usted no puede medir lo que hace, se refiere, le dice al gerente, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Si no puede dirigirlo, no puede mejorar. Entonces yo creo que lo más importante, más importante, no puede dirigirlo, no lo puede mejorar. Definitivamente. Perdón un minutito. Definitivamente, lo más importante en todas las empresas, en todas las organizaciones, es que éstas mejoren. Y de repente podríamos pensar y podríamos comentar esto, no necesariamente que mejoren, sino que cambian. Que cambian porque, como les decía, por las influencias que son externas, principalmente, y por las influencias internas. Lo interno no va a cambiar mucho, pero lo externo cambia totalmente. Ejemplo, así, a grandes rasgos. ¿Qué está pasando con nosotros en el Perú? La parte política ha cambiado. ¿Eso influye en las organizaciones? Sea de cualquier tipo, sí influye en las organizaciones. Entonces, no es que haya que mejorar necesariamente, sino que hay que cambiar. Decimos también que medición es comparar una cosa con otra. ¿Con qué comparamos? ¿Comparamos con una norma? Sí, con una norma que exista. ¿Comparamos con un estándar? Sí. Y decimos que la medición permite una adecuada toma de decisiones. Entonces, la medición, el control. Entonces, yo les comentaba lo de que trabajar en este tema de control es muy difícil, ¿no? Porque esto nos obliga a una toma de decisiones. Dice, además, mediante la medición se consigue que las personas se desarrollen a través de su trabajo. El control, por lo tanto, podemos definirlo como el proceso de seguimiento y de vigilancia de las actividades para cerciorarse de que se desarrolla conforme se planearon y para corregir cualquier desviación evidente
encontrada. ¿No? Es el proceso de seguimiento y de vigilar las actividades para cerciorarse de de que se desarrollen conforme a lo planeado y corregir cualquier desviación que hubiera. Y acá dice un parrafito que es muy interesante y que muchas veces por eso no se hace el control. Dice, si el control es inadecuado, o sea que no está bien, las fallas no se van a detectar. Y desde luego, si las fallas no se van a detectar, entonces no podemos corregir nada. No podemos tomar decisiones para hacer correcciones. ¿Qué otra cosa? Mediante el control se supervisa el progreso y se ejecutan los cambios necesarios que se tuvieran que hacer. También el control nos sirve para asegurar el cumplimiento de las metas. Y entre las actividades de control tenemos las siguientes. El control nos sirve para supervisar el desarrollo de las personas. Entonces, no solamente miren de las tareas, sino de las personas. Y eso ya sabemos el nombre que tiene, esa es supervisión como está ahí. Y las áreas recopilando datos que estén relacionados con su desempeño. El control proporciona la retroalimentación e identifica problemas de desempeño que los puede corregir. Por lo tanto, ya lo sabemos nosotros, ya lo hemos dicho varias veces, el control es la última etapa del proceso administrativo, que consiste, como decimos ahí en la lámina, en medir, corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la empresa puedan ser alcanzados. Define los estándares para medir el desempeño, corrige las desviaciones y garantiza que las actividades se realicen de acuerdo a lo planificado. Entonces decimos, consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. Define los estándares para medir desempeño y corrige las desviaciones y garantiza que las actividades se realicen de acuerdo a lo planificado. Y acá tenemos una pregunta que dice, ¿y entonces por qué es importante el control? Yo creo que, así a grandes rasgos podríamos decir, sin leer lo que está escrito en la transparencia, que el control es sumamente importante, porque si nosotros no controlamos, no podemos saber si estamos mejorando o estamos mal, ¿no? Dice, y esto dice, se puede planear, se puede crear una estructura organizacional, se puede motivar a los empleados, pero no hay garantía que las actividades se desarrollen conforme se planearon y que permita el logro de los objetivos. O sea, netamente el control va a qué cosas nosotros hemos planificado, qué actividades hemos planificado y con eso tenemos que trabajar para que se puedan lograr nuestros objetivos. Por lo tanto, el control ayuda a los gerentes a conocer si están cumpliendo las metas y de no ser así, las razones por lo que no se está cumpliendo. Porque no nos podemos quedar y decir, bueno, estamos en el mes de octubre y solamente del presupuesto del hospital X se ha ejecutado el 30%. Estamos en octubre, ya tendríamos que tener ejecutado el 80%, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos a, esto es la respuesta. Lo principal es, como siempre les he venido diciendo a lo largo de las clases teóricas, es el buscar el porqué, las causas que nos están dando. Porque si nosotros no buscamos las causas, no tenemos las causas, entonces no vamos a saber qué cosa es lo que vamos a corregir. Y el control es importante porque nos otorga las facultades de decisión a los empleados. Y el control permite a los gerentes proteger a la organización y a sus recursos. Entonces, miren toda la importancia del control. Ayuda a los gerentes para poder, digamos, tomar decisiones. Otorga facultades de decisión a los empleados, porque también ya hemos dicho, no necesariamente la dirección tiene que ser vertical, la dirección puede ser con todos los miembros de la organización o por lo menos con las cabezas. Y permite a los gerentes que protejan la organización y sus recursos. También nos sirve para establecer normas y métodos para medir. Y esas normas y métodos para medir el desempeño se denominan los estándares, que también en un momento creo que ya los hemos definido.
Mediante el control se miden los resultados, se toman las medidas correctivas y se permite la retroalimentación, ¿no? Establece las normas y métodos para medir desempeño, mide los resultados, toma las medidas correctivas y permite la retroalimentación. ¿Y cuáles son las etapas o fases que tiene el control? Y vemos que el control, si vemos la parte de arriba, lo primero tenemos que tener, ¿qué cosa? Tenemos que tener estándares, que acá les hemos llamado normas y métodos para medir qué son los estándares, porque si no, tenemos estándares contra qué vamos a comparar, con qué lo vamos a comparar. Establecemos los estándares, medimos los resultados, corregimos, retroalimentamos. Y nuevamente, como les decía, todo en administración va cerrando el ciclo. Acá también lo vemos, se establecen normas y métodos para medir desempeños, estándares, medimos desempeño, se ve si se sigue el desempeño a las normas, si no se sirve, entonces se toman medidas correctivas para volver a evaluar. Y si se siguen las normas, entonces ya prácticamente nosotros no tenemos que hacer nada. Esas serían las etapas del control: establecer normas y métodos para medir desempeño, ceñirse el desempeño a las normas, no tomar medidas correctivas y volver a evaluar. Entonces decimos, estas etapas las tenemos acá y vamos a definir cada una de ellas. Primero, medición. Se mide el desempeño real, para lo cual se busca información. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta, y nos hemos estado fijando en todo esto, que la información es sumamente importante, con las características que tenga, que sea adecuada, que sea formal, que sea digamos, esto, que esté con el tiempo. No vamos a buscar información de hace 10 años porque no nos serviría para nada. Entonces, con las características propias. Segundo, tenemos la comparación, que se compara el desempeño real con el estándar. Y tercero, tenemos la toma de acciones administrativas, que puede ser no hacer nada o corregir cualquier desviación. Tomar medidas correctivas comparando con el estándar, con los estándares. El estándar, ¿qué cosa? Es lo que hemos dicho que es. El estándar es el patrón, si se quiere decir, con lo cual se va a comparar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. ¿Cuáles son las fuentes que nos sirven para la medición? Puede ser una observación personal, y eso lo vemos. Voy a poner el nombre de la licenciada de enfermería, ¿no? Entonces están supervisando diariamente y según la entrega de los turnos. ¿Y de qué forma lo hacen? Con una observación personal del paciente, de las historias, de los datos que ellas hayan tomado. Se mide también mediante informes estadísticos, mediante informes orales y mediante reportes escritos. Decíamos que estábamos hablando de los estándares, y entonces acá vemos qué es el estándar. El estándar o el patrón que estamos diciendo dice que es la unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa ese control. Dice, los estándares son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la empresa, son las metas que se desarrollan durante el proceso de planeación y es la medida del desempeño esperado. De los estándares, dice, un estándar es una medida que sirve como modelo, como patrón, como son parámetros, son las metas que se van desarrollando durante el proceso de planeación y en la medida del desempeño esperado. Dentro del control, ¿cuáles son sus objetivos? Primeramente, planificar con mayor certeza. Les decía, por ejemplo, se ha ejecutado en octubre solamente un 30-40% del presupuesto. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? De repente, no hemos puesto como objetivo de esa planificación algo que sí deberíamos poner, algo que es importante. Y si hablamos acá en nuestro país, diríamos algo que es importante, porque estamos a un paso que haya cambio,
cambio de régimen, vienen las elecciones y entonces tenemos que dejar, digamos, las cosas mucho más ordenadas. Otro objetivo del control es precisar oportunidades de mejora, poder analizar y explicar y corregir condiciones fuera de control y establecer prioridades, planificar con mayor certeza, precisar oportunidades de mejora, analizar y explicar, corregir condiciones fuera de control y establecer prioridades. Dentro del control dice que hay es el proceso de varios pasos. Dichos pasos van a ser aplicados a diversas actividades de control con la finalidad de contar con información oportuna que se base en qué, qué vamos a controlar, qué es necesario que controlemos y con qué frecuencia controlamos y cuándo debemos controlar. Por lo tanto, esa pregunta, ¿qué controlar? La respondemos de la siguiente manera. ¿Qué vamos a controlar? Todo no podemos controlar. No es necesario controlar todo. Nos pasaríamos la vida entera controlando y no podríamos avanzar. Entonces, tenemos dos puntos que son importantes de control. Primeramente, el área clave de desempeño o área clave de resultado, que son los aspectos que una unidad o una organización deben funcionar en forma eficaz para lograr el éxito. De una unidad o una organización que deben funcionar en forma eficaz para lograr el éxito. Segundo, debemos controlar los puntos estratégicos de control, que son los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para el mejor funcionamiento. Puntos estratégicos de control, que son los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para un mejor funcionamiento. Entonces decimos que controlar. Ahora, el cuándo controlar lo tenemos acá. Según Terry, en el año 1999, en su libro Principios de la Administración, dice que los tipos de control y en qué momento se van dando estos tipos de control pueden ser preliminar, o sea, todavía no hemos hecho nada. Es como medir, ver si lo que nosotros queremos controlar está bien. El concurrente, que se da cuando se está trabajando, y el otro es que es retroalimentación. Cuando ya se terminan las tareas que se tenían que hacer, hacemos el de retroalimentación. Entonces, eso es dicho de una manera objetiva que lo vamos a ir bien. Comenzamos con el primero. Decíamos que es control preventivo preliminar, el segundo es concurrente y el tercero es de retroalimentación. Y vamos a definir cada uno de ellos. Dice que el control preventivo preliminar tiene lugar antes que se inicien las actividades, incluye la creación de normas, de procedimientos, de reglas diseñadas para asegurar que las actividades se ejecuten conforme a lo planificado. Tiene lugar antes que se inicien las actividades, incluye la creación de normas, procedimientos, reglas diseñadas para asegurar que las actividades se ejecuten conforme a lo planificado. Tenemos luego el control concurrente, que tiene lugar durante el tiempo que se desarrollan las actividades y corrige las desviaciones que puedan ocurrir. Y finalmente, el de retroalimentación es el posterior, que ya después que se ha ejecutado, dice, se da después que se ha completado una actividad y sirve para corregir desviaciones futuras. Entonces, los tres son importantes en el momento que se dé el control. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué Todo pasó claro, con esto? doctora. Ya, menos mal. Seguimos. Tenemos herramientas de control. Y esto lo hemos estado viendo, pero ahora lo vamos a ver más detenidamente. Esas herramientas de control son la evaluación, el monitoreo y la supervisión. Vamos a hablar de cada una de estas herramientas. Comenzamos con la evaluación.
Dice, teóricamente se dice que la evaluación es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia, o sea, con estándares, para constatar los avances o logros de los objetivos planteados. Es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia que son estándares para constatar los avances o logros de los objetivos planteados. ¿Qué evaluamos? Entonces, está bien, vamos a evaluar. Pero ¿qué tenemos que evaluar? Es una persona que recién está comenzando en el cargo, vamos a decir, de gerente de un hospital. ¿Qué evaluamos? Evaluamos las necesidades de salud. Porque si nosotros evaluamos las necesidades de salud, esto nos va a servir para dar una respuesta a qué cosa es lo que tenemos que hacer. Evaluamos un plan, un programa o un proyecto. Más adelante vamos a ver la diferencia entre plan, programa y proyecto. Evaluamos la estructura de la organización, evaluamos la eficacia y la eficiencia de los procesos y evaluamos los resultados, el efecto y finalmente evaluamos el impacto del programa, qué impacto tiene el programa, el proyecto o el plan. ¿Qué evaluamos? Seguimos con el monitoreo, que es la segunda herramienta. El monitoreo es el seguimiento. Entonces, con esas dos palabras les digo todo. Monitoreo es hacer el seguimiento, por lo tanto es constante. Lo definimos de la siguiente manera. Es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos con la finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos, hacer los ajustes necesarios y nos sirve para proporcionar un sistema permanente de retroalimentación. El monitoreo es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos con la finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos y hacer los ajustes necesarios y va a proporcionar un sistema permanente de retroalimentación. Para el monitoreo, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya una información confiable, que esa información sea disponible y oportuna, y que haya una programación de acuerdo a problemas identificados, a la capacitación del personal y a los recursos disponibles. En el plan de monitoreo, tenemos que ver el diseño y manejo de sistemas de información. Tenemos que identificar actividades que tenemos que monitorear, o sea, que tenemos que hacer el seguimiento constante. Y tenemos que ver para esto de establecer indicadores o estándares. Y finalmente, la supervisión, a diferencia de las otras anteriores que hemos visto, no evalúa actividades, tareas, sino que va a evaluar a las personas y cómo éstas trabajan. ¿Con qué finalidad? De ver si, digamos, si es que se necesita, que tengan que ser capacitadas. Por lo tanto, dice que la supervisión evalúa el desempeño del personal en su puesto de trabajo, permite identificar las necesidades de la capacitación y su objetivo es descubrir a tiempo los problemas en la ejecución de las actividades, analizarlos y plantear soluciones. También decimos que la supervisión es una interacción personal, individual o grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza, aprendizaje entre supervisores y supervisados. ¿Qué es supervisar? Supervisamos las actividades más importantes para el éxito del plan, del programa del trabajo. Entonces, si tenemos actividades que las consideramos importantes, tenemos que ver quiénes están a cargo de estas actividades. Y si sabemos quiénes están a cargo de estas actividades, a esas personas a cargo de las mismas, tenemos que supervisarlas. Supervisamos las actividades más difíciles de realizar. Y tercero, supervisamos las actividades más importantes desde el punto de vista de los usuarios. Viene la otra pregunta. ¿Y cómo supervisamos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que hemos dicho está bien.
Vamos a ver las más importantes, las más difíciles, y también no solamente lo que piensa, digamos, el gerente, sino lo que piensa tanto el usuario interno como el usuario externo. ¿Cómo supervisamos? Hay varias formas. Mediante la observación directa en la ejecución de las actividades, mediante entrevista con el personal, mediante un análisis de la información que nos dé, mediante el monitoreo del abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades y mediante la capacitación y la retroalimentación del personal. Y en esa ejecución de la supervisión tenemos un antes de que se den, digamos, las actividades, un durante cuando se están dando estas y un después cuando ya se han dado. Y vamos a ir viendo cada uno de estas. Un antes dice, selecciona las áreas, servicios o establecimientos a supervisar, perdón, por favor, a través del análisis de la situación de salud. Define el propósito de la supervisión, prioriza las actividades a supervisar, define estándares e indicadores, elabora el cronograma para la supervisión y prepara la guía de la supervisión. Durante la supervisión establece un clima de confianza, es lo importante. No se puede trabajar con una persona a quien se va a supervisar o simplemente se trabaja con esa persona cuando no haya un clima de confianza. En el durante también se analiza la información, se aplica la guía, se informa al personal de los problemas encontrados, se priorizan los problemas y se concluye con acuerdos y recomendaciones. Y eso concluir con acuerdos y recomendaciones no solamente queda plasmado en el papel, sino que eso se tiene después que monitorear. ¿Se están cumpliendo estos acuerdos que se han dado en esta reunión o no? También se dio recomendaciones. ¿Se está trabajando, digamos, en base a esas recomendaciones o simplemente no lo estamos haciendo? En el después de la supervisión, vamos a ver el programa del monitoreo de los acuerdos y recomendaciones y vamos a evaluar la metodología que se está empleando para la supervisión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una pregunta? Todo claro, doctora. Ya no mejoró del todo. Y decíamos después, vamos a tener el programa de monitoreo de los acuerdos y recomendaciones y evaluamos la metodología de la supervisión. ¿Debe haber un perfil del supervisor? Sí, debe haber un perfil del supervisor. No necesariamente lo vamos a buscar, porque esas son cosas que cualquier gerente de la línea media hacia abajo puede aprender, ¿no? Dice que el supervisor debe ser un profesional, definitivamente, con experiencia en el tema supervisar. Imagínense que a nosotros como médicos nos manden a supervisar qué cosa. ¿Cómo se está haciendo la construcción del hospital? Podemos opinar de eso, definitivamente.
Definitivamente, tema, nosotros no podemos supervisar. Hemos podido hacer, digamos, el programa médico, ¿no? Hemos hecho la parte médica, pero no hemos hecho la parte arquitectónica porque eso le toca a otro profesional. El supervisor debe ser un profesional que se conduzca con respeto, que sea tolerante y coherente y que tenga la capacidad para escuchar, para observar y para analizar las situaciones. ¿Qué otra cosa debemos buscar en ese supervisor? Que muestre interés por los temas que va a supervisar y tenga las soluciones a dicho problema. Por lo tanto, tiene que ser una persona técnica que conozca el tema. No puede ir a supervisar a una persona que desconoce el tema, sea cual sea. Tiene que tener conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar las acciones correctivas y tiene que tener habilidad para ayudar a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo. Y debe privilegiar el trato horizontal. Eh, ¿Para qué supervisar? ¿Por qué se necesita la supervisión? Se necesita la supervisión para, dependiendo del resultado, se haga, digamos, lo que habíamos dicho, eh, la capacitación se capacite al personal en sus puestos de trabajo. Nos damos cuenta que no hace bien su trabajo, lo debemos a, necesita una capacitación. Pero no solamente para poderlo capacitar, también con la finalidad de poder motivar al personal en el desarrollo del trabajo. Vamos a supervisar, vemos que trabaja muy bien. Entonces, qué es lo que nosotros podríamos hacer? Esto, prácticamente motivarlo, prácticamente motivarlo para que pueda desarrollar mejor su trabajo. Lo otro, mejorar la calidad técnica de la atención, retroalimentar el proceso de ejecución de las actividades y reorientar a tiempo la ejecución de las actividades si es que estas fueran necesarias. Y acá tenemos este cuadrito donde tienen en la parte superior, parte horizontal, las características de las cuales estamos hablando y vemos lo que se refiere a la supervisión, al monitoreo y a la evaluación. Por ejemplo, el marco conceptual. ¿Qué pasa con la supervisión? Dice que la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje de recurso humano y es muy útil en la capacitación en servicio. El monitoreo controla el avance del programa e incluye procesos de planificación. Y tercero, la evaluación analiza que incluye un juicio de valor sobre la totalidad del programa. Entonces, acá estamos ya haciendo la diferencia de estos tres temas, supervisión, monitoreo y evaluación. En cuanto al tiempo que se da cada uno de estos, tenemos en la supervisión, son en periodos cortos y se continúa puntualmente. En el monitoreo es permanente, la evaluación es periódica. En la metodología, la supervisión es en el terreno, es en forma presencial. ¿Para qué? ¿No? Viendo el rendimiento del recurso humano. O sea, no supervisamos las tareas, supervisamos a la persona. En el monitoreo puede ser directa o indirectamente. ¿Y qué? Ya no supervisamos a la persona. Supervisamos, hacemos el análisis de la información, hacemos el análisis de las tareas. Y en la evaluación, que su metodología es directa, vemos que esta requiere mayor cantidad de recursos, que puede ser, y esta puede ser tanto interna, externa o puede ser mixta. ¿Cuándo aplicamos cada una de estas herramientas? La supervisión, con la finalidad de ver medidas correctivas en forma proactiva, con poder solucionar problemas, por eso lo aplicamos, para poder aumentar el rendimiento de las personas. En el monitoreo, la proposición de soluciones a través del uso permanente de información, de vigilancia de los procesos, la evaluación como forma de ver los resultados y cumplimiento de metas y de objetivos.
¿Algún comentario hasta donde hemos llegado? Todo claro, doctora. Sí. ¿Cuáles son? ¿Qué caracteriza a un control eficaz? No decimos eficiente, eficaz. O sea, que se cumpla bien. Primeramente, precisión. Mediante la precisión, nosotros vamos a ver que nos va a proporcionar datos nuevos. Oportunidad. Llama la atención cuando se producen variaciones a fin de prevenir efectos graves. Económico. Debe justificar los beneficios que aportan en relación a los costos que ocasiona. Entonces, decíamos, esa es para no olvidarnos precisión, oportunidad y la parte económica. Seguimos con las características. Flexibilidad. Debe ser flexible para ajustarse a los cambios. Debe ser inteligibilidad, que deben ser menos complejos y fáciles de entender. Tiene que tener criterios razonables, los estándares deben ser fáciles de alcanzar y tiene que haber una localización estratégica que permita establecer el control en los puntos realmente estratégicos. ¿Qué más podemos ver? Que haya criterios múltiples, dice, los criterios seleccionados para el control no deben ser únicos ni solo sobre una determinada área. Tiene que haber una acción correctiva que propone qué medidas tomar para corregir las desviaciones, es decir, identifica el problema y plantea las soluciones, Y acá decimos, ya, digamos, como parece que con esto finalizamos y con esto finalizamos con esta lámina, que trata de hacer ver la relación que existe entre la planificación y el control. Dice, la planificación es un proceso formal que se sigue para formular metas, tácticas y normas, así como para asignar recursos. Dice que los controles sirven para garantizar que las decisiones, las acciones y los resultados sean congruentes con estos planes. Dice también que la planificación describe los comportamientos y los resultados deseados. Los controles sirven para mantener y dirigir comportamientos y resultados reales. Tercero, dice que los administradores y los empleados no pueden hacer planes efectivos si no cuentan con información exacta. Entonces, también acá resalta, digamos, la importancia que tiene la información con esas características, exacta y oportuna. Y los controles que ofrecen una parte importante de esta información. Y finalmente dice que los planes indican que qué propósito sirve a los controles. Y dice que los controles sirven para garantizar que los planes sean implementados según su intención. Por lo tanto, la planificación y el control se complementan, no podemos olvidarnos esa palabrita, y se apoyan. Entonces, como les decía, menos mal que eso nos ha dado oportunidad de juntar las dos clases. Era una clase bastante corta. Lo otro ya qué cosa tiene que ver, digamos, con los indicadores de los servicios de salud. Vamos a ver qué cosa, ese sería de un día. Pasamos ya a lo que nos tocaría hoy día, ¿no? Y son los indicadores en los servicios de salud. Y para ver los indicadores en los servicios de salud, primeramente tenemos que comenzar por definir qué es un indicador. Y decimos que el indicador es la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y tendencia de cambios generados en el objeto o fenómeno observado en relación con los objetivos y metas previstas y los impactos deseados. Dice, es la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y tendencia de cambios generadas en el objeto o fenómeno observado en relación a los objetivos y las metas previstas. ¿Qué es una variable? Estamos hablando de indicadores, estamos hablando de variables también. Por lo tanto, definimos que la variable es la representación cuantitativa o cualitativa de una característica, la cual asumirá distintos valores que dependerán del momento de su observación, expresada con una unidad de medida
apropiada a la respectiva característica. Esto, ¿cómo define la Organización Panamericana de Salud los indicadores? La Organización Panamericana de la Salud define los indicadores de la siguiente manera. Dice que los indicadores son mediciones resumidas que capturan información relevante sobre distintas características o cualidades del estado de salud y del desempeño del sistema de salud, que vistos en conjunto intentan reflejar la situación sanitaria de una población permitiendo vigilar. También dice que los indicadores de salud intentan medir una característica de salud de una población en un tiempo determinado. Decimos también que los indicadores pueden ser expresados en forma cuantitativa, o sea, como meta, y en forma cualitativa. En forma cuantitativa nos sirve ¿para qué? Para medir cambios, para medir desempeño, para detectar oportunidades de mejoramiento y nos permite realizar comparaciones de cambios en el tiempo, para medir los cambios, para medir el desempeño, para detectar oportunidades de mejoramiento y nos permite realizar comparaciones con los cambios del tiempo. ¿Qué otra cosa? Los indicadores se miden a través del tiempo. Evalúan las intervenciones de salud. Miden el avance de los planes operativos. Miden los cambios en los efectos de salud y miden el desempeño de la organización. ¿Por qué son necesarios los indicadores? Los indicadores son necesarios para disponer de información útil para el análisis de la situación, porque nos ayudan a tomar decisiones, porque son útiles para la planificación y evaluación de actividades y permiten que nosotros nos podamos adelantar al futuro, por eso dice, permite predecir hechos futuros. Y finalmente nos sirven para evaluar los resultados. ¿Alguna pregunta hasta esta parte que acabamos de ver? No, doctora, todo claro. ¿Cómo se construye un indicador? Dice que el indicador consta de dos variables. En una es una expresión matemática que en muchas ocasiones se asocia a una constante apropiada a la respectiva característica. El indicador, por lo tanto, está compuesto o tiene un nombre, tiene un objetivo, tiene niveles de referencia, tiene puntos de lectura y tiene frecuencia. Entonces decimos, tiene nombre, objetivo, niveles, puntos de lectura. Tiene un numerador y tiene un denominador. Si hablamos de porcentaje, eso que ustedes ven que es por constante, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a decir esto, el nombre, porcentaje de pacientes dados de altas en buenas condiciones. Entonces vamos a ver el numerador, cuántos pacientes se han dado de alta, en el denominador, cuántos pacientes ingresaron, pero como dice porcentaje, lo vamos a multiplicar esto por 100. Si dijera tasa, entonces ya no se multiplica por 100, sino se multiplica por 1000. Dice también que los indicadores deben tener características. ¿Cuáles son las características de los indicadores? Validez, que expresa lo que intentan medir. Oportunidad, en el momento que se necesitan, que debemos tenerlos para tomar las decisiones, porque hemos dicho que el control nos sirve para tomar decisiones para la futura planificación, ¿verdad? Que los indicadores deben ser específicos, que son exclusivos del fenómeno,
que deben ser sensibles, que captan cambios ocurridos, que deben ser disponibles, son fáciles de conseguir, que hablan de simplicidad, que son fáciles de interpretar y que hablan de calidad, en la calidad que deben tener registros veraces. ¿Cómo se implantan estos indicadores? ¿Cómo se implantan? ¿Cómo se implementan estos indicadores? Ya los tenemos los indicadores, pueden estar, digamos, hay un libro completo de hace algún tiempo que lo hizo Salud, que constaba creo que algo de más de 100 indicadores, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se llama? Eso es sumamente, eso es sumamente importante. Entonces se implanta por decisión y compromiso de los directivos. Porque puede ser que el jefe de servicio, puede ser que el director médico del hospital no quiere, no quiere que se midan las actividades. Entonces, si ellos no están comprometidos con eso y no quieren, no lo podemos hacer. Que haya un personal operativo que deba participar en el diseño, que haya una selección de indicador estratégico, que haya una difusión y capacitación, que haya un compromiso en la aplicación, que haya una retroalimentación y una corrección, y que haya análisis de procesos y de desviaciones. Por lo tanto, los indicadores pueden ser, solamente lo dejamos, lo denominamos de estructura, con lo cual medimos accesibilidad y disponibilidad. Pueden ser de proceso, que nos sirve para medir actividad, productividad, uso, utilización y calidad. Y de resultado, que nos sirve para medir cobertura, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Qué podemos decir en cuanto a los indicadores de estructura? Dice que los indicadores de estructura están relacionados con las condiciones físicas en las que se brinda la atención y que incluyen aspectos como seguridad del ambiente que se brinda la atención, pertinencia de oferta de los servicios en función de las necesidades del usuario. Indicadores de proceso que sirven para caracterizar las acciones que constituyen la prestación del servicio y es lo que resulta de cualquier contacto entre usuarios externos, que tiene que ver la demanda, usuarios internos, que tiene que ver la oferta. Y están asociados al cumplimiento de las metas, de las actividades y condiciones de la prestación del servicio para cada una de las áreas funcionales y sus procesos. Indicadores de resultado vigilan lo que sucede a un usuario después de efectuado el proceso. Y yo creo que eso es lo más importante, porque si no, imagínense, como les digo, indicadores, habrán más de 100, 200 indicadores de este tipo. Pero los más importantes son estos indicadores de gestión, que dice que se refieren al grupo de indicadores que evalúan la estructura, el proceso, el resultado de la organización, y dice que una buena gestión se refleja en el cumplimiento de los objetivos y en último término alcanza las metas y los estándares propuestos, que son definidos por la dirección para evaluar el desarrollo de la institución. Entre estos indicadores de gestión tenemos los cuantitativos, por ejemplo, número de atenciones en consulta externa, mide rendimiento médico, rendimiento de la obstetriz, rendimiento del odontólogo. Proporción de intervenciones quirúrgicas, mide el número de operaciones suspendidas, dice proporción. Proporción es sinónimo de porcentaje. Número de operaciones suspendidas en un periodo de tiempo sobre el número de operaciones realizadas en el mismo periodo, por ciento. Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas, para que ustedes se den cuenta que proporción y porcentaje es lo mismo. Tasa de cesáreas. Cuando hablamos de tasa ya hablamos de 1000. Y acá mil disculpas, en la lámina está mal puesto porque dice por 100 y esto debe ser por 1000. Rendimiento de sala de operaciones, número de intervenciones quirúrgicas en un periodo, número de salas de operaciones en el mismo periodo.
Y los indicadores de gestión, por ejemplo, porcentaje de infecciones intranosocomiales, el número de pacientes con infección intrahospitalarias en un periodo de tiempo, sobre el número de egresos en el mismo periodo. ¿Por cuánto? Por siglo. Pero también no solo tenemos los indicadores de gestión que son cuantitativos, sino tenemos los cualitativos, que son los más importantes. Y de estos rescatamos dos, que son los indicadores de tiempo de espera y los indicadores de satisfacción del usuario. En el de tiempo de espera dice, es medir el tiempo transcurrido desde la llegada del paciente al establecimiento hasta su salida, para medir el tiempo. No es hasta que lo atiende el médico, que a veces uno se confunde con eso, no, es hasta su salida. Y conocer los nudos críticos del proceso de atención ambulatoria. Satisfacción del usuario es evaluar la calidad de la atención en los servicios de salud mediante qué cosa, mediante lo que dice el paciente, ¿no? ¿Qué nivel de satisfacción ha obtenido? Y sirve para captar y suministrar información útil para mejorar la atención de salud en los hospitales y recoger la opinión de los usuarios en los servicios de salud de los hospitales. Esos son indicadores para monitoreo del desempeño hospitalario. Ahí se los dejo. Esto se trabajó ahora posiblemente unos 10 años de trabajo en el Ministerio de Salud. Esos indicadores y el estándar. Entonces, ¿cuánto debía tener? ¿No? ¿Cuánto debía ser para el hospital 1, para el hospital 2, para el hospital 3 y para el hospital especializado? Esto los dejo para que ustedes los puedan revisar. No se olviden de esto porque esto les va a servir cuando ustedes hagan su CERU. No voy a no voy a hacer preguntas sobre esto específicamente, pero sí quiero que ustedes por lo menos tengan, tengan esto. Decíamos que un indicador cualitativo es el tiempo de espera, que mide el tiempo transcurrido desde que llega el paciente al establecimiento de salud hasta su salida. Y sirve para conocer los nudos críticos del proceso de atención ambulatoria. Ya lo hemos dicho, recoge la opinión de los usuarios de los servicios de salud en los hospitales. Y con eso estaríamos dando por finalizada nuestra semana sobre control. Un poquito de repente apresurado, no pues con más tiempo. Hemos juntado las dos clases, tanto la que corresponde al día lunes como a la del día miércoles. ¿Alguna pregunta?